Estafadores, los criminales más retorcidos. Son encantadores, fríos y calculadores. Traicionan y devastan vidas, sin dejar de ser un completo enigma. Estamos a punto de explorar el misterioso mundo de estos maestros del crimen. Le ofreceremos una visión sin precedentes del funcionamiento de las complejas mentes de algunos de los estafadores más astutos del mundo. Revelaremos los detalles y las complejidades de sus elaborados crímenes. Y descubriremos cómo los llevaron ante la justicia. En este capítulo, un colombiano trotamundos cuyos delitos, según las estimaciones, lo habían hecho ganar más de 1 millón de libras en una década. Y lo habían convertido en uno de los estafadores más hábiles del mundo. Juan Betancourt era sin duda el estafador por excelencia. Y para explorar sus delitos y comprender a fondo su estrategia, expertos, como la psicóloga forense Kerry Daines, ofrecerán sus inigualables análisis. Se paseaba por los hoteles más finos y grandiosos del mundo, con las manos completamente vacías. Y luego, salía con dinero, tarjetas de crédito, joyas y pasaportes. Era un estafador, un escapista. Poseía una docena de alias y tenía un encanto que solo puede describirse como hipnótico. Un delincuente tan frío que hasta fue capaz de engañar a la autoridad. Incluso logró salir de prisión por la puerta principal. Apenas llevaba 2 meses de una condena de 3 años y medio. Salió para ir a una cita con el dentista, pero solo pasó por delante de la entrada y siguió su camino. En los hoteles de 5 estrellas más exclusivos del mundo, los huéspedes más relevantes disfrutan de la mejor hospitalidad. Pero fue en este entorno exclusivo, donde este experto embaucador desarrolló una estafa casi perfecta. Durante más de una década, Juan Carlos Guzmán Betancourt se aprovechó de estos lugares exclusivos. Su objetivo era robar a los clientes más ricos. Sarah O'Connor, corresponsal de prensa, siguió de cerca la carrera de este atractivo, cautivador y encantador estafador, y sus perfectos engaños a los hoteles. Siempre se presentaba como huésped, podía tomarse un café, podía cambiar dinero. Se aseguraba de que el personal lo reconociese. Se convirtió en una cara conocida en el hotel. Todos los hoteles son comunidades bastante pequeñas. Cuando el personal te ve en la cafetería o en la recepción un par de veces, tienden a aceptarte como alguien que se aloja en el hotel. En realidad, la mayoría de los estafadores quieren pasar desapercibidos. Pero, en este caso en particular, Betancourt se encargaba de hacerse amigo del personal del hotel. Les resultaba familiar a los de personal. Andaba rondando por ahí. Se hacía notar para que pensaran que era un huésped del hotel. En esencia, al hacerse notar, se volvía casi invisible. Un hombre que conocía mejor que nadie cómo actuaba Betancourt era un agente de policía irlandés o agente miembro de la Garda. Él rastreó a Juan tras realizar una de sus hazañas más graves en 2005. El sargento de la Garda, Brian McLean, se acercaba al mostrador de la recepción o al personal del bar, decía que era un huésped y preguntaba si podía usar el teléfono, la máquina de tabaco o el internet, pero al decir que era un huésped, daba la impresión inmediata al recepcionista o a otro miembro del personal de que efectivamente lo era, y cuando volvía a reunirse con ellos, se convencían aún más. Pero eso era solo la primera etapa de la estrategia del estafador. Mientras se hacía conocido entre el personal, intentaba averiguar todo lo que podía sobre los huéspedes, como los nombres y los números de habitación, especialmente si parecían adinerados. Si vas al bar de un hotel, verás a los clientes acercarse a la barra e interactuar con el camarero. Ahí se intercambian los números de habitaciones y los nombres de los huéspedes. Una cosa que hacía, que era bastante ingeniosa, era colocarse en la fila para el desayuno y escuchar a los huéspedes decirle sus nombres y números de habitación al maître. Una vez sentadas las bases de la operación, Betancourt emprendía la tercera y más arriesgada fase de su compleja estafa. Aquí es donde la investigación daba sus frutos. Una vez que tenía esta información, se acercaba a la recepción. Pero solo cuando hubiera un miembro del personal que lo reconociese. A lo mejor ese miembro del personal le había cambiado dinero. Juan se acercaba y le pedía una llave de una habitación, y decía el nombre de un huésped. Al tener una identidad que usar, y al saber que no estaba en la habitación, le decía al personal que había perdido la tarjeta, que la había extraviado y que necesitaba otra. Juan Betancourt combinaba su hábil estrategia con su hipnótico encanto, y el resultado era que el servicial recepcionista le entregaba al estafador una llave de una habitación o suite,
a la que nunca se le debería haber permitido el acceso. Al personal del hotel le resultaba muy convincente. Mientras se alojaba, recopilaba velozmente información. De esta forma, podía dirigirse al personal con total confianza. En resumidas cuentas, esa es la cultura de los hoteles de 5 estrellas. El huésped siempre tiene razón. Y un huésped con el aspecto de Juan Betancourt nunca va a ser cuestionado. Los grandes hoteles son como un hábitat especializado para los estafadores, porque si sabes lo que estás haciendo y puedes descifrar el código del hotel, entonces puedes salirte con la tuya en todo lo que quieras. Lo que hace que los hoteles lujosos sean especialmente vulnerables a los estafadores es que tratan de hacer sentir al huésped de alto poder adquisitivo, que no necesita demostrarte nada, no tiene que demostrar su identidad. Ya sabes quién es. Es un cliente antiguo, preciado y de confianza. El personal trata de reflejar mucha cortesía y profesionalidad en el trato con los huéspedes. En definitiva, se trata de eso. En ese sentido, es el territorio ideal para el estafador, porque todo es cuestión de confianza, y ese es el modus operandi del estafador. Una vez completada la tercera fase de la estafa, Betancourt continuaba como si nada, y pasaba directamente a la cuarta fase de su plan. Ya con la tarjeta llave en su poder, se dirigía a la habitación en cuestión. Se aseguraba de que no hubiera nadie más dentro y entraba. Cuando accedía a la habitación, se tomaba su tiempo. Hacía un reconocimiento detallado y se llevaba objetos como relojes, joyas, documentos de identidad o dinero en efectivo. Y cuando terminaba de hacer eso, llamaba al guardia de seguridad para que le abriera la caja fuerte. Ese era su movimiento final. La quinta y última etapa de la estafa de Betancourt consistía en hacer que los hoteles más ilustres del mundo le abrieran sus cajas fuertes y le entregaran en mano su contenido. No se ponía en contacto con la recepción. En vez de eso, llamaba a la seguridad del hotel y les decía que no podía entrar a la caja fuerte, porque había perdido el número PIN. Estando dentro de la habitación, ya no despertaba ninguna sospecha para los de seguridad, que pensarían, si está en la habitación, debe ser el huésped, así que abriré la caja fuerte. Era un engaño bastante inteligente, pero de nuevo, lo que hacía era aprovecharse de la economía social del hotel de alta gama. La habitación en sí no parecía haber sufrido daños y no se denunciaba ningún robo. No había señales de que algo malo hubiera pasado en la habitación. Y de ese modo, le abrían la caja fuerte. El personal se iba y él se quedaba con el botín. Joyas, pasaportes, tarjetas de crédito o dinero en efectivo. Tomaba todo y pasaba junto a ellos cuando se iba. Betancourt había ideado una estafa casi perfecta en hoteles de 5 estrellas. Manipuló para su propio beneficio el exclusivo servicio que daban. Una estafa tan cuidadosamente pensada que nunca pudieron atraparlo infraganti en toda su carrera delictiva. Era un plan meticuloso, era preciso, era plausible de principio a fin. Que los huéspedes pierdan sus llaves o que olviden sus combinaciones es algo muy común. Se infiltraba con maestría, llevaba ropa de diseñador, un reloj llamativo, era el encanto personificado. Se lo ha descrito como hipnóticamente encantador. Así que nadie iba a dudar de si era un huésped o no. En poco más de una década, el estafador hotelero se había embolsado alrededor de 1 millón de libras en los hoteles más ilustres del mundo. Sin embargo, la carrera de este estafador internacional abarcó mucho más de una década. En 1993, con tan solo 17 años, Betancourt sorprendió al mundo con una estafa que desafiaba a la muerte y que lo catapultó a la infamia mundial. Durante una década, el elegante y enigmático estafador Juan Carlos Guzmán Betancourt convirtió a los hoteles de 5 estrellas en su terreno de caza. Desarrolló la estrategia definitiva para infiltrarse sin esfuerzo en las mejores suites y asaltar las abundantes cajas fuertes. Y cada vez lo hacía con la ayuda involuntaria del personal de los hoteles 5 estrellas. Las personas ricas y aquellos que atienden cada una de sus necesidades son objetivos fáciles, porque, si das la talla, hablas y te comportas como es debido, te aceptarán como uno de los suyos, sin dudarlo un momento, y te concederán todo tipo de privilegios que no le concederían a la gente que no es rica. Puedes salirte con la tuya en todo tipo de cosas. La policía estimó que Betancourt se había llevado más de 1 millón de libras de los hoteles que robó haciendo alarde de sus habilidades. Sin embargo, esa vida de lujo estaba muy alejada de los humildes comienzos del estafador. Si nos creyéramos la leyenda de Betancourt, una de las historias dice que nació en la localidad colombiana de Roldanillo en 1976, que vivía en una choza de barro.
que su madre limpiaba casas y que su padre trabajaba en una granja. Sea cierto o no, él te daba la impresión de que era alguien humilde. Este chico, con ese trasfondo, llegó a estafar a hoteles de 5 estrellas con gran eficacia. Su madre admitió que no lo habían tratado bien de niño, que su padre lo había abandonado cuando apenas tenía un mes y que ella se había vuelto a casar, que él comenzó a sentirse aislado y a sentir que no encajaba. A menudo, las personas que han crecido sintiéndose poco queridas o que han sido abandonadas, crecen con la férrea determinación de triunfar. Y no solo triunfar, sino triunfar valiéndose solo de sí mismos y en sus propios términos. Claramente, Betancourt, de alguna manera, tuvo éxito. Fue capaz de salir de la choza de barro en la que vivía en Colombia. Pero si en vez de esto, hubiese puesto toda esa imaginación desbordante, toda esa energía incansable y ese empeño incesante en un estilo de vida lícito y legítimo, ¿dónde estaría ahora mismo? Se cuenta que Betancourt dejó su casa en plena adolescencia, tras una discusión familiar. Cuenta la leyenda que tras huir de casa, el estafador comía de los cubos de basura y vivía en un avión abandonado con otros niños de la calle, en el aeropuerto de Cali, Colombia. Y los aviones y los aeropuertos iban a cobrar aún más importancia en la metodología que usaba Juan Betancourt. En 1993, cuando el estafador tenía 17 años, entró por primera vez en la conciencia pública. Este muchacho hizo una entrada triunfal. El primer episodio determinante que tuvo Betancourt fue la madrugada del 1 de junio de 1993, en donde causó un verdadero impacto. Lo encontraron deambulando solo y sin rumbo por el aeropuerto de Miami. Tenía un aspecto desaliñado. Se decía que él era un polizón de un avión procedente de Colombia y que no había estado en la zona de carga del avión. La versión que mantenía era que se mantuvo oculto en el tren de aterrizaje del avión. Nadie sabía si la impactante historia del polizón adolescente era cierta o si se trataba de la primera estafa en su carrera internacional. Ese avión iba a una altura de 35.000 pies, es decir, 1.500 metros más que el Everest. La temperatura era de 40 grados bajo cero. Los expertos dijeron que esa historia era muy improbable. Parecía imposible que un adolescente sobreviviera a este tipo de viaje. Pero el personal del aeropuerto declaró que algunas personas lo habían visto caer del tren de aterrizaje. Al parecer, permaneció inconsciente durante unos minutos, antes de volver en sí y estaba temblando. Los riesgos que, aparentemente, corrió para salir de Colombia apuntaban a que se trataba de alguien que tenía que escapar a toda costa. Alguien que estaba decidido a comenzar una nueva vida, enfrentándose a todo lo que se le pusiese por delante. Betancourt, bajo el nombre falso de Guillermo Rosales, le vendió a la prensa su relato de fantasía. Una historia sobre escapar de la pobreza y desafiar a la muerte. Afirmó que tenía 13 años, lo que sabemos que era mentira. Se comprobó que en realidad tenía 17. También dijo que era huérfano y que subió al tren de aterrizaje justo antes de que despegara el avión. Afirmó que estuvo allí durante todo el vuelo. Relató que la imagen de sus padres muertos le ayudó a superar el calvario que había vivido desde su salida de Colombia a su llegada a Miami. La historia del polizón de 13 años fue una sensación mediática. Guillermo Rosales, cuyo nombre real era Juan Betancourt, de 17 años, fue puesto bajo la tutela de un oficial de policía de Miami y su esposa. Pero mientras vivía con él, el adolescente le robó joyas, herramientas y una bicicleta. También se fugó con una colecta de $75,000 que los ciudadanos estadounidenses habían hecho con tanto cariño para el presunto huérfano que había burlado a la muerte. Sin embargo, al poco tiempo, las autoridades colombianas aclararon la historia del niño que se había aferrado a la rueda del avión que iba de Colombia a Miami. El consulado reveló que esta persona no era huérfano y que en realidad se llamaba Juan Betancourt, que tenía 17 años, que sus padres estaban vivos y que tenía antecedentes en su país de origen. Betancourt fue expulsado de Miami en 1994 y de nuevo en 1995 cuando intentó regresar. Pero su estadía inicial en el país de las oportunidades le había servido de aprendizaje y había sentado las bases de su futura carrera como estafador. A finales de los 90, Betancourt había perfeccionado notablemente su estafa hotelera. Nunca pudieron atraparlo infraganti mientras estafaba a los hoteles, y debido a que utilizaba más de una docena de alias, cuando la policía lo atrapaba, no lo retenían mucho tiempo. En Londres, en 1998, tras ser detenido por estafar a un hotel, la policía liberó a un hombre que creían que se llamaba Gonzalo Zapater Vives. Lo interrogaron en relación a una serie de robos ocurridos en varios hoteles exclusivos de Londres.
Lo acusaron, pero nunca fue a juicio, porque no se presentó ante el tribunal. Tras no presentarse ante el tribunal, desapareció de la escena durante un año. Una vez transcurrido ese año, en 1999, un hombre llamado César Ortigosa Vera también fue liberado de manera similar de la custodia británica. Fue detenido en el aeropuerto de Heathrow porque había utilizado una tarjeta de crédito, cuyo robo se había denunciado en Japón. En ese momento, había adoptado el alias de César Ortigosa Vera. La justicia británica le condenó, finalmente, a una amonestación de 400 libras. Y de nuevo, salió en libertad del tribunal y desapareció. Tiene mucho sentido que haya usado un alias diferente cuando cometía delitos en las distintas jurisdicciones, porque de este modo se hace mucho más difícil para la policía ver el panorama completo, y es mucho más probable salir impune. Los alias funcionaban a la perfección, porque en aquella época, la tecnología policial era básica. De esta manera, el estafador pudo evitar que se descubriera su verdadera identidad. Tuvo mucha suerte porque a finales de los 90, la Policía Metropolitana no disponía de un sistema automatizado de búsqueda de huellas dactilares. Así que cuando lo arrestaban, por quizás lo que se veía como un delito menor aislado, no se tomaban ni se comparaban sus huellas dactilares con otros casos sin resolver que había en todo el país, como se haría ahora. Si hubiera existido ese sistema, la policía habría sabido que estaban tratando con el estafador internacional Juan Carlos Guzmán Betancourt. 2 años después de su detención en Heathrow, Betancourt regresó a la capital británica. En mayo de 2001, volvió a Londres y se dedicó a infiltrarse en hoteles exclusivos de Mayfair, Knightsbridge y Park Lane. De uno de los hoteles, se llevó joyas y dinero en efectivo, por un valor de 40.000 libras, y de otro, 15.000 libras. A Betancourt le debía provocar una gran emoción entrar a un hotel de lujo con las manos vacías y salir con decenas de miles de libras en su equipaje. Tal vez eso lo hacía sentir que era alguien, porque al final del día, se sentía mejor que nadie, se creía mucho más listo que la élite a la que robaba. Desde su punto de vista, él no era cualquier ladrón. La meticulosamente perfeccionada rutina del estafador le permitió irse de Londres con más de 50.000 libras y abandonar la capital con elegancia. En uno de los hoteles, robó una tarjeta Amex. Alquiló un Bentley con chofer por 400 libras, para que lo llevara al aeropuerto, donde compró un pasaje inmediato a París. También gastó 8.000 libras en joyas y ropa de diseñador. Con las ganancias obtenidas de manera fraudulenta, Betancourt tomó un vuelo con destino a París, una vez más, sin sufrir consecuencias. Y así siguió con su modus operandi. En 2003, Betancourt estaba en Las Vegas. Ingresó de nuevo a los Estados Unidos de forma inadvertida y se preparó para asaltar los hoteles de la Sunset Strip. En agosto de 2003, en Las Vegas, siguió con su estafa a hoteles. Allí, llevó a cabo su estafa más audaz hasta la fecha. Actuó en 2 hoteles en la avenida principal de Las Vegas. 2 hoteles exclusivos donde sustrajo 200.000 libras en efectivo y joyas. La seguridad y la seguridad en sí mismo que tenía para llevar a cabo lo que, en resumidas cuentas, fue un atraco. Eran sorprendentes, porque tuvo que ser capaz de entrar a ese hotel y hacer saber, no solo de forma verbal, sino con todo su lenguaje corporal, que se hospedaba en ese lugar. Imagino que estaba muy inmerso en ese papel, pero también debió de ser muy emocionante para él, porque era algo bastante complejo. Era casi como una escena de la gran estafa. Los detectives de Las Vegas informaron que él robaba relojes Rolex de las habitaciones del hotel y que entregaba estos relojes de 50.000 libras a las camareras por su excelente servicio. Pero hacer de una especie de Robin Hood moderno, no fue el único papel que adoptó Betancourt. La metodología de Betancourt era decirle a la gente que era hijo de un diplomático. También afirmaba que era un príncipe de Colombia. Podemos observar que los estafadores de gran calibre, como es el caso de Juan Betancourt, se ven inevitablemente atraídos por formar parte de ese estilo de vida, lleno de riqueza y excesos. Sin embargo, al mismo tiempo, lo desprecian con firmeza, ya que piensan que los ricos merecen todo lo malo que les pase, merecen ser estafados. Así que tienes esta extraña dicotomía, esta disonancia entre aquello a lo que aspiras y que, al mismo tiempo, desprecias. Tras su viaje a Las Vegas, Juan Betancourt regresó a Londres en noviembre de 2004. Debido a la cantidad de alias que tenía, Betancourt siempre había podido eludir a la ley cuando estafaba a los hoteles de 5 estrellas de la capital británica, pero no sabía que, cuando se puso a trabajar en esta ocasión, su infame reputación de estafador era tan prolífica. Tanto que la Policía Metropolitana ya sabía exactamente quién era. En 2004, volvió a Londres
y obviamente, a sus terrenos favoritos de caza, Kensington y Park Lane. Se dice que le robó 36.000 libras a un empresario que estaba en uno de esos hoteles. Los agentes de la policía sospechaban de Betancourt, pero no creían que estuviera en el Reino Unido en ese momento. Pensaban que estaba en Las Vegas o en Rusia. Sin embargo, el 20 de diciembre, ocurrió algo que le hizo saber a la policía que estaban equivocados. Un agente reconoció a Betancourt mientras caminaba por la calle. Tras seguirlo un rato, lo detuvo. La chaqueta de cuero que llevaba Betancourt cuando fue detenido estaba valorada en 2.000 libras y había sido robada de una de las suites de un hotel de Park Lane, en Londres, al igual que el reloj de 8.000 libras que llevaba puesto. Betancourt ya no tenía alias tras los que esconderse, y mientras estaba detenido, la policía iba a destapar su pasado como estafador. En el lugar donde se alojaba, la policía encontró varios documentos de identidad falsos y un pasaporte ruso. También se encontró un pasaporte español con su foto y con el nombre de David Iglesias Vieito, que se sabía que había sido robado en las Islas Canarias. La policía encontró miles de libras en distintas divisas, además de la ropa y las joyas que robó en el hotel de Dorchester. Betancourt admitió todo lo que llevó a cabo en 2001 y 2004. Estuvo de acuerdo en que se tuvieran en cuenta 14 cargos en su contra, pero se declaró culpable del robo de 40.000 libras en 2001 y del robo de 36.000 libras en 2004. A ojos del mundo, se diría que su trabajo fue fructífero. Si le preguntas a cualquiera, todos dirán que es mucho dinero, pero puedo imaginarme que, teniendo en cuenta sus humildes orígenes, él pensase que en ese momento estaba viviendo la gran vida. Estos delitos le daban todo lo que necesitaba. En abril de 2005, a la edad de 29 años, Juan Carlos Guzmán Betancourt fue condenado a 3 años y medio de prisión, pero en realidad, iba a pasar bastante menos tiempo del que le correspondía, entre rejas. Enviaron a Betancourt a la prisión de Stanford Hill, en la isla de Seppi, la cual era una cárcel de baja seguridad. Apenas llevaba 2 meses cumpliendo su condena de 3 años y medio, cuando le dijo a los guardias de la prisión que tenía una cita con el dentista. En las prisiones abiertas, es bastante común que los reclusos puedan hacer estas cosas. Así que llegó el día de la cita, y se fue. En abril de 2005, Juan Betancourt salió de la prisión para acudir a su cita con el dentista. Y sorprendentemente, fue verdad que acudió a la cita, pero después, no volvió a la cárcel como debería. Siguió caminando, cruzó el puente hacia tierra firme, y desapareció como si nada. Menos de 3 meses después de cumplir su condena de 3 años y medio, Betancourt abandonó Stanford Hill para no volver jamás. Siguió caminando por el puente hacia tierra firme. El titular de un periódico decía: "Ladrón engaña y logra escaparse de la cárcel". Poco se esperaba el estafador, que el titular de ese periódico sería la clave de su perdición. Pero antes de todo esto, iba a llevar a cabo una de sus estafas más audaces hasta la fecha. Esta vez, sería en Dublín. En 2005, Juan Carlos Guzmán Betancourt era uno de los estafadores más infames de todo el mundo. Visitaba múltiples países y robaba en los hoteles más ilustres a su paso. La justicia había atrapado al colombiano por su estafa a un hotel de 5 estrellas de Londres, pero cuando habían pasado menos de 3 meses de su condena de 3 años y medio, Betancourt les engañó y escapó de prisión. Desapareció. Nadie sabía dónde iba a aparecer después, pero lo más probable es que fuera en algún lugar donde hubiera un hotel exclusivo de 5 estrellas. Estaba por cumplir 30. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pues nada. No se quedaba en un sitio durante mucho tiempo. Era un tipo solitario. Si no se tratase de un hecho tan moralmente cuestionable, estaríamos ante una historia bastante trágica. Apenas pasados 10 días después de salir de la cárcel, Betancourt llegó a Dublín, la capital de Irlanda. Cuando estaba en Dublín, utilizaba uno de sus tantos alias. Decía llamarse Alejandro Cuenca y ser un joven español de 25 años. Con una nueva identidad, edad y nacionalidad, este colombiano de 29 años se propuso estafar a un hotel de 5 estrellas. Solo que en aquella ocasión, recién salido de la cárcel, el fugitivo tuvo que desviarse de su engaño habitual y colocarse en una posición totalmente vulnerable. A las 9:30 horas, del 16 de junio de 2005, Betancourt entró a un hotel de 5 estrellas, del centro de Dublín. Vestía vaqueros azules, y una camiseta que decía: "Ahorra agua, bebe cerveza". Solía llevar ropa de diseñador, pero aquella vez, llevaba 10 días fuera de la cárcel. Seguramente, estaba desesperado por conseguir dinero. Así que improvisó con lo que tenía, su confianza y su encanto.
Cuando entró al hotel, se dirigió hacia las zonas de los pasillos y los ascensores. De esta manera, daba la impresión de que era un huésped del hotel que se dirigía hacia su habitación. Tradicionalmente, Betancourt empezaba su estafa tomándose su tiempo y asegurándose de convertirse en una cara familiar para el personal del hotel. De ese modo, les hacía creer que era un huésped y podía engañarlos. Pero en Dublín, no siguió este protocolo. Se saltó estas etapas de seguridad que solía usar y fue directo a la acción, algo que ponía en riesgo la estafa. A las 10:15 am sabemos que Betancourt se dirigió al piso superior. Allí se encontró con una empleada de limpieza saliendo de la suite superior, que costaba alrededor de 1.000 euros por noche. Una pareja estadounidense, sus hijos y la abuela de los niños se alojaban en la suite del hotel. Estaban de visita y habían viajado desde Los Ángeles. Betancourt había puesto sus ojos en la suite más cara del hotel. Pero en el camino, estaba corriendo demasiados riesgos. Confiaba plenamente en su encanto hipnótico para triunfar en su objetivo. Su primera interacción con la empleada fue decir que era hermano del huésped de la habitación y que se alojaba con ellos en la suite del hotel, pero que por desgracia había dejado la llave de su habitación en la suite y le pidió que lo dejara entrar, a lo que ella se negó. Me temo que no puedo hacer eso. No tengo permitido dejar entrar a los huéspedes a las habitaciones sin llave. Le pidió que bajara a la recepción, donde le darían una llave nueva. Al salirse del guión, el estafador fracasó en su intento y no pudo entrar a la suite. No obstante, la policía no lo detuvo. Aunque la empleada no le dio la llave, no había nada que levantara sospechas. Él fue sumamente amable y compartieron una charla casual para pasar el tiempo. Sin embargo, en ese breve lapso de tiempo, pudo recopilar información vital. Se enteró de que la familia estadounidense había reservado una niñera para la suite del hotel esa noche. Sabiendo eso, pudo ir a recepción confiado y armado con esta información. El estafador había adquirido potencialmente la clave para triunfar en el siguiente paso de su crimen. Pero estaba jugando su partida más arriesgada hasta la fecha. Betancourt se dirigió al vestíbulo, donde interactuó con el recepcionista. Le habló al recepcionista en un inglés malo, y luego le preguntó si hablaba francés. Tras una respuesta afirmativa, Betancourt le explicó en perfecto francés que había extraviado la llave de su habitación, y le pidió que le diera otra. Pudo convencerlo para que le diera una nueva llave. Y justo cuando se estaba dando la vuelta para irse, se volvió y le preguntó, por cierto, ¿vendrá la niñera esta noche? Estará aquí a las 8. Gracias. A usted. El recepcionista había hecho la reserva para la niñera a través del personal de limpieza. Él era conocedor de que se había hecho tal reserva. Uno se puede imaginar sin duda alguna que al hacer esta pregunta, la persona de recepción no tuvo la menor duda de que él era quien decía ser. Ahora, con una tarjeta llave en su poder, Betancourt podría volver a su prolífica estrategia de fases en la estafa. Tenía la llave y el número de la habitación. Así que se dirigió hacia ella, se aseguró de que no había nadie dentro, y entró en la suite del hotel. Luego procedió a un barrido general de la habitación, para ver si había algo de valor en su interior, antes de hacer una llamada al operador del hotel. Básicamente, él le dijo que sus hijos habían manipulado la combinación de la caja fuerte, y que la habían cambiado, que él no podía acceder a la caja fuerte, y que necesitaba que alguien subiera y le diese acceso. A su vez, el operador se puso en contacto con el responsable de seguridad del hotel para que acudiera a la suite a arreglar el asunto. Luego de entrar a la habitación, Betancourt pudo desempolvar su estudiado guión y hacerlo de siempre. El guardia de seguridad llevaba consigo un dispositivo descodificador, que procedió a colocar en la caja, y en un par de minutos, consiguió abrir la caja fuerte. Durante ese tiempo, Betancourt entabló una charla casual con el empleado. A todos los efectos, dio la impresión de ser el huésped real de esa habitación. Betancourt fue completamente convincente. La estafa había funcionado una vez más. Cuando el guardia abrió la primera caja fuerte, observó una gran cantidad de dinero en efectivo y también pasaportes. Luego Betancourt le pidió si podía abrir la caja fuerte del segundo dormitorio. Entonces, se dirigió al segundo dormitorio y la abrió. Y por segunda vez, Betancourt dio la misma excusa. Mis hijos hacen esto en todos los sitios a los que vamos. El guardia de seguridad, que no sospechaba nada, se limitó a abrir las cajas fuertes y se marchó. Y Betancourt se puso manos a la obra. Al final lo consiguió, y arrasó con todo lo que había en la caja fuerte. Dentro había un pasaporte estadounidense, una tarjeta American Express, un anillo de rubíes y 2.000 libras en efectivo.
Luego selló ambas cajas fuertes introduciendo su propio número PIN, y procedió a abandonar la sala en cuestión de minutos. 75 minutos después de entrar en el hotel, Betancourt había robado 2.000 libras en dólares estadounidenses. Sin contar la tarjeta de crédito, las joyas y el pasaporte. Contra todo pronóstico, lo había conseguido. Era todo un maestro de la estafa. Tras salir del hotel esa mañana, Betancourt se dirigió a la Grafton Street, que era donde estaba la zona comercial más exclusiva de Dublín. Con la tarjeta American Express que había robado, compró varios artículos caros en diversas tiendas de la zona. Su primera parada fue una tienda de discos que estaba cerca de la Grafton Street. Allí, se gastó 500 libras en música y películas, y solo estaba entrando en calor para lo que estaba por venir. Se dispuso a comprar una gran cantidad de ropa cara. Luego se dirigió a una de las joyerías más exclusivas de la zona. Y en ese mismo local, compró con la tarjeta un reloj Rolex que valía 16.000 euros. Poco más tarde de haber abandonado el hotel, Betancourt había gastado casi 20.000 libras, 11.000 de las cuales estaban invertidas en un reloj, y Juan Betancourt lo había hecho mucho antes de que los residentes del hotel se dieran cuenta de que algo había pasado en su suite. Los visitantes estadounidenses a los que Betancourt había robado se dieron cuenta de que alguien les había vaciado la caja fuerte al día siguiente, cuando quisieron acceder a la misma antes de marcharse del hotel. Llamaron a la seguridad del hotel y se llevaron una gran sorpresa, cuando el hombre de seguridad les contó lo que había ocurrido el día anterior. Por supuesto, los huéspedes se quedaron igual de sorprendidos cuando vieron que no había nada dentro de las cajas fuertes. Alguien le había robado a la familia, y hasta ese momento, ni se habían enterado. La gente podría darles un tinte romántico a estos delitos. Lo típico. Crímenes sin rostro, cometidos por este elegante y astuto estafador, que engaña a la gente y los cautiva con sus conversaciones ingeniosas. Pero se trataba de personas reales. Debían haberse sentido profanados. Alguien entró y les robó sus bienes personales. No era un sin rostro, era real, y eso era doloroso. Como Betancourt no tenía que enfrentarse cara a cara a sus víctimas. No era una estafa directa. No tenía que pensar en las consecuencias que sufrirían esas víctimas. E imaginaba que podía presentarse ante sí mismo como otra persona. En parte, era lo que se conoce como un canalla. Él quería que la gente viera lo malvado que era y de lo que era capaz. No pensaba en el lado emocional de lo que estaba haciendo, ni en la devastación que estaba causando a sus víctimas. Tras el inquietante descubrimiento, se llamó a la policía. En las primeras fases de la investigación, la prioridad del detective Brian McLean era recabar la mayor cantidad de información posible. Cuando vi las cámaras de seguridad del hotel, pude ver al hombre que el guardia de seguridad había señalado anteriormente como el que había abierto la caja fuerte. Surgía así una representación de cómo habían ocurrido los hechos el 16 de junio de 2005. El problema era que nadie tenía idea de quién era el astuto ladrón de hoteles, ni tampoco dónde se encontraba. Pero la tarjeta de crédito que había robado reveló sus movimientos tras abandonar el hotel de 5 estrellas. Hablé con American Express y pude averiguar el número de transacciones que se realizaron con la tarjeta después de que la robó. Decidí que iba a llamar a cada una de las tiendas por 2 razones. La primera era para ver a Betancourt en las cámaras de seguridad realizando las transacciones. Y la segunda era para obtener los recibos originales que habría tenido que manejar Betancourt al firmar la confirmación de las diversas transacciones realizadas. Con esos recibos se pueden obtener pruebas de huellas dactilares. Mientras los papeles se revisaban en busca de huellas, Brian McLean regresó al hotel de 5 estrellas para entrevistar formalmente a los empleados. Y tuvo un gran golpe de suerte. Estaba esperando para hablar con el responsable de seguridad. De pie en el vestíbulo, tomé un ejemplar del The Times. Leí un artículo sobre un extravagante ladrón de joyas que se había fugado de una prisión del Reino Unido. Este ladrón de joyas tenía como objetivo las habitaciones de los hoteles. Cuando el guardia de seguridad se me acercó en el vestíbulo, le mostré el periódico y le pregunté, ¿es él? Y él respondió, sí. La Garda de Dublín ahora ya sabía que buscaban a Juan Betancourt. Pude leer que la Policía Metropolitana de Londres había tenido tratos previos con él, y se hacía referencia a ellos en el artículo. Ese fue mi primer punto de contacto. No estaba seguro si Betancourt había abandonado la jurisdicción en ese momento, pero la Policía Metropolitana de Londres creía que todavía seguía ahí, que aún seguía en Dublín, y que iba a volver a aparecer. Brian McLean les advirtió a los demás hoteles de lujo de la ciudad de que podían convertirse en su nuevo objetivo.
Todos tuvieron en cuenta la advertencia, pero los miembros del personal de los hoteles decían, eso nunca nos pasará a nosotros. Y esa era la actitud que Betancourt usó a su favor toda esa década para llevar a cabo su engaño a los hoteles de 5 estrellas. Sin embargo, el detective pensaba que el estafador no se encontraría viviendo en los entornos lujosos de los que se aprovechó durante su estancia en Irlanda. Se inclinó por pensar que el alojamiento del estafador estaría en un entorno menos salubre. Tenía la corazonada de que Betancourt se alojaría en una zona concreta del centro de Dublín, donde se encuentran los hostales. La razón de esto fue porque creía que él mantendría un perfil bajo y se quedaría en un lugar en donde no se hicieran demasiadas preguntas. Después de todo, Betancourt era un hombre que estaba prófugo. Y entonces, me centré en ese distrito concreto de Dublín. Brian McLean se dispuso a utilizar un trabajo detectivesco tradicional para ver si su corazonada era cierta. Utilicé la fotografía de Betancourt que aparecía en el artículo del periódico para elaborar un folleto. Me pasé un día entero visitando a todos y cada uno de los hostales y hoteles de la zona centro de Dublín, y dejándoles estos folletos particulares. Hablé con el personal de cada uno de esos establecimientos, y les pregunté si el hombre se alojaba en el lugar, y si lo hacía, que nos contactasen. Los instintos del detective dieron por fin resultado. Recibimos una llamada telefónica de un hostal cercano. Nos decían que Betancourt, el hombre del folleto, estaba hospedándose en el hostal. Debido a lo lejos que estaba, me puse en contacto con la comisaría local de la Garda. Les pedí que 2 guardias uniformados fueran al hostal y detuvieran al hombre. Una semana después de que Betancourt asaltara uno de los principales hoteles de Dublín, el duro trabajo del detective había dado sus frutos y lo tenía bajo custodia. Betancourt llevaba el mismo reloj Rolex que había comprado la semana anterior con la tarjeta American Express robada. Tenía en su poder un pasaporte estadounidense, que era propiedad del turista que había sido víctima del delito en el hotel. Ya lo había retocado profesionalmente, y había colocado su foto en él, lo que daba a entender que su próxima escala era Estados Unidos. Años antes, había descrito a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, así que ese era su plan. La Garda irlandesa ya sabía exactamente quién era. Sin embargo, Betancourt usó su encanto para intentar convencer a Brian McLean de que él, en realidad, era su alias, Alejandro Cuenca. Betancourt explicó que él se llamaba Alejandro Cuenca. Me dio su fecha de nacimiento y me explicó que tenía nacionalidad española. Para convencerme, se levantó la manga para mostrarme un tatuaje de la bandera nacional española en la parte superior del brazo. De no saber la información que tenía a mi disposición, le habría creído. Pero el detective estaba seguro de que ese hombre que tenía delante era un estafador. Solo tenía que confirmarlo como fuera. Tras detener a Betancourt, se le tomaron las huellas dactilares y se le fotografió. Es el procedimiento habitual para todos los detenidos. Pero en particular, en relación con Betancourt, decidí que era necesario enviar sus huellas dactilares, a través de Interpol, a la Policía Metropolitana de Londres. Necesitaba confirmar que, en efecto, el hombre a quien había detenido era Betancourt. Y pudieron confirmarme al 100% que sí era él. Las huellas confirmaron lo que el detective ya sabía. Y en el posterior cara a cara, Brian McLean pudo darse cuenta inmediatamente, porque Betancourt era un estafador tan eficaz. Hablaba con mucha calma. Era muy educado. Era casi tímido. Yo lo describiría así. En mi opinión, respondió a todas las preguntas con sinceridad y admitió plenamente su participación en el delito. Pero, aunque Betancourt creía que estaba engañando a la Garda para que lo dejaran en libertad bajo fianza, no tenía ni idea de que él no era el único con una estrategia. Durante el interrogatorio de Betancourt, opté por la estrategia de no revelarle que conocíamos su verdadera identidad. Cooperó con nosotros plenamente, en todos y cada uno de los aspectos del delito. El estafador suele tener una percepción exagerada de sí mismo. Y a veces querrá presumir de lo que ha hecho, y de lo ingenioso que es. En ese sentido, darle cuerda es una muy buena idea. Pero también estaba el modus operandi, bastante estándar a mi parecer, que Betancourt optaba por usar cada vez que lo detenían. Esta actitud que tomaba era por la cual estaba bastante seguro de que, por los alias que había utilizado, no lo acusarían de sus antiguos delitos. Tal vez, en parte, consideraba que, si admitía los crímenes que había cometido en esta jurisdicción, y si cooperaba con la policía, le otorgarían libertad bajo fianza, y podría huir del país. Si no hubiéramos conocido la verdadera identidad de Betancourt, lo habrían dejado libre bajo fianza, y posteriormente se habría fugado del país. Pero él no tenía ni idea de que conocíamos su verdadera identidad. Bajo la identidad de Alejandro Cuenca, Betancourt lo admitió absolutamente todo.
Solo que esta vez, el estafador resultó estafado. Estaba esperando el momento oportuno para decirle que ya sabía quién era, que sabía que era Juan Carlos Guzmán Betancourt. Y no pasaría mucho tiempo antes de que el mundo del estafador se viniera abajo. Justo cuando se revelase el asombroso número de países en los que se lo buscaba. En 2005, la prolífica carrera de estafador y ladrón de hoteles de largo recorrido, de Juan Carlos Guzmán Betancourt, terminó destapándose. Haciéndose pasar por huésped, el colombiano había accedido a una suite de uno de los mejores hoteles de 5 estrellas de Dublín. Allí, había vaciado una caja fuerte que contenía pasaportes, joyas, miles de libras y tarjetas de crédito. Y una hora más tarde, ya se había gastado más de 20.000 libras. Cuando se lo interrogó, en relación con el robo en el hotel, Betancourt cooperó plenamente. Nos contó cómo habló con las empleadas de limpieza, el recepcionista y el personal de seguridad, y cómo vació las cajas fuertes de la propiedad. También fue completamente cooperativo en relación con las interacciones que tuvo con los empleados de las tiendas en las que usó la tarjeta American Express. Ahora detenido, el estafador creía que la Garda pensaba que era un español de 25 años llamado Alejandro Cuenca. Y acabó confesando, con todo lujo de detalles, lo que había hecho el 16 de junio de 2005. Recibí confirmación, a través de Interpol, de que efectivamente, las huellas dactilares que habíamos tomado al detenido, correspondían a Juan Carlos Guzmán Betancourt, y la información también indicaba que estaba en busca y captura. Nos informaron que se había fugado de la cárcel, y que era buscado en varias jurisdicciones. Pero Betancourt no tenía ni idea de que el detective Brian McLean y la Garda de Dublín sabían que era un estafador y ladrón de hoteles, buscado a nivel internacional. Ahora que tenían todos los hechos, y una confesión completa y sincera, podían soltar la bomba. Sabían de mucho antes, que era Juan Betancourt. En el último interrogatorio que le hice, comencé explicándole que yo ya sabía quién era, que ya sabía que en realidad era Juan Carlos Guzmán Betancourt, y que también sabía que era de Colombia. Entonces dijo, no tengo nada más que decirle. No volvió a responder nada más durante el interrogatorio, ni más adelante. Bajo el alias de Alejandro Cuenca, Betancourt lo había admitido absolutamente todo. Seguro que pensaba que, con esta táctica, quedaría en libertad bajo fianza, por lo que podría salir del país, pero estaba muy equivocado. Esta vez, el estafador no tenía escapatoria. En horas posteriores de ese día, Betancourt fue acusado de delitos relacionados con los crímenes por los que fue detenido, y lo llevaron al Tribunal del Distrito de Dublín, donde presenté pruebas de su arresto y sus cargos. Betancourt fue puesto en prisión preventiva. No solicitó la libertad bajo fianza después de ser acusado, y permaneció en prisión preventiva hasta la fecha de la audiencia, al año siguiente, cuando se declaró culpable y fue condenado a 2 años de prisión. Debido a que había estado en prisión preventiva, ya había cumplido parte de su condena, así que su liberación estaba programada para diciembre de 2006. Mientras estaba bajo custodia irlandesa, Interpol emitió un comunicado en el que se invitaba a todos los países en los que se lo buscaba a presentar una solicitud de extradición. Aunque Betancourt se había escapado de la prisión británica en 2005, no fue extraditado de vuelta al Reino Unido. Francia fue el primer país en solicitar una orden de extradición. A finales de 2001, la policía parisina detuvo al estafador que había engañado al personal de un hotel con las llaves de una habitación. Sin embargo, siguiendo su estilo habitual, tras ser liberado en diciembre de 2006 en Dublín, el estafador desapareció en circunstancias misteriosas una vez que fue extraditado. Betancourt reapareció en septiembre de 2009, después de haber desaparecido durante casi 3 años. Fue detenido en Vermont. Afirmaba que había cruzado de forma totalmente accidental la frontera canadiense-estadounidense tras averiarse su coche. Al parecer, intentaba volver a colarse en el país en el que hizo su primera estafa en 1993. Estaba, otra vez, bajo custodia en los Estados Unidos. Al cruzar al país que él había descrito como la tierra de las oportunidades, ahora iba a tener que enfrentarse a un juicio y a una condena por los delitos que había cometido allí y por los que ya había sido condenado. El 9 de junio de 2010, Betancourt se declaró culpable del cargo de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Se enfrentaba así hasta a 10 años de prisión. Era buscado en 4 estados por sus delitos como estafador. Entre ellos, el robo de 160.000 libras en un hotel de Las Vegas en 2003, y era bastante probable que lo procesaran. El archiconocido estafador internacional también era buscado en Canadá,
Colombia, Japón, México, Rusia, Tailandia y Venezuela. Parecía que la única habitación a la que Betancourt iba a tener acceso era a la de una celda de prisión. Aunque estaba tras las rejas, el cautivador, apuesto y encantador criminal seguía siendo un completo misterio. Es sin duda uno de los estafadores más consumados de todo el mundo. El único momento en el que se inmutaba o desconcertaba era cuando la policía le decía que sabían quién era, pero de lo contrario, parecía bastante orgulloso de sus crímenes, de todo lo que había logrado. Hace que te hagas preguntas sobre el motivo. Si era su naturaleza como estafador, o su tan cruda y difícil infancia, llena de privaciones y penurias, lo que hizo que Betancourt quisiera seguir escapándose, que quisiera seguir usando identidades falsas e ir de un país a otro. ¿Lograría entrar en razón en algún momento? Eso es muy triste. ¿Dejará de fingir alguna vez? ¿Dejará de escaparse alguna vez? A sus 33 años, Juan Carlos Guzmán Betancourt seguía siendo tan enigmático como cuando llegó misteriosamente a Miami por primera vez, en 1993. Y ese misterio alimentó la fascinación del mundo por el estafador de hoteles. Sabía que había algo especial en este tipo. Sabía que era buscado en todo el mundo. Sabía que varias fuerzas policiales de Europa y Estados Unidos lo tenían bajo la mira. Pero nunca habría previsto el interés mediático que surgió cuando finalmente fue arrestado y llevado a juicio. No veía más allá de este estilo de vida. ¿Qué más podía hacer? No tenía techo propio. Era, en pocas palabras, un criminal transitorio. Si no fuera tan moralmente incorrecta, esta historia sería bastante triste.